Bueno, pues es para mí un placer presentaros mucho de ya la conocéis, a Ainara López Córdoba. Pues Ainara es exalumna mía, exalumna de muchos de los profesores que estamos aquí. Ella se licenció en química y luego, pues posteriormente realizó el doctorado aquí en el instituto, con la dirección de Antonio Ferrer, donde se especializó en temas de ramas moleculares del dolor. Y posteriormente pues lo hizo en colaboración también con el Imperial College de Londres. Y bueno, pues posteriormente, a raíz de su doctorado, pues ha continuado realizando su labor científica, pero también compaginándola con labores muy variopintas de divulgación sobre todo. Y pues, ha trabajado en el museo, o ha colaborado con el Museo de Ciencias de Londres. Así que bueno, pues tenemos aquí una persona que no solo se ciñe a lo que es la bancada del laboratorio, sino que se expande sus horizontes, lo cual está muy bien, a otros ámbitos de la divulgación y del conocimiento. Entonces, bueno, está trabajando en la empresa Master de Dinamarca y nos va a comentar pues, todos estos temas que se salen un poco de la bancada física del laboratorio, en una bancada virtual, de lo que nos va a hablar bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por darme la oportunidad de venir hoy aquí. Es un poco raro esto porque la última vez que estuve aquí fue la tesis, pero bueno. Y antes de empezar quería pedir disculpas porque la presentación está un poco así. Hay partes que están en castellano, las diapositivas, hay partes que están en inglés. Santi, lo siento para la presentación en castellano, o voy a intentarlo por lo menos. Y bueno, quería que hiciéramos esto un poco interactivo, o sea, que si alguien tiene preguntas, no me importa que me interrumpáis, o así, no sé. No que yo hable con vosotros. Bueno, para empezar, aparte de que me introducí un poquito, quería decirles un poco quién soy. Y esto es una pregunta que he pensado mucho últimamente porque desde que me mudé a Copenhague, claro, conoces a un montón de personas nuevas todos los días y tienes que contar tu historia todos los días otra vez y te preguntan, pero tú, ¿qué haces? ¿Tú quién eres? Y a veces es un poco difícil porque no sabes muy bien qué decir. Porque dices, bueno, hasta ahora pues, estaba haciendo el doctorado, o sea, soy estudiante de doctorado. Pero luego ya era como, ¿quién soy? Entonces, bueno, esto ya me dijeron hacer un ejercicio que era, coge un círculo y divídelo en las partes que son importantes para ti. Todavía no lo he terminado de hacer, pero bueno, sí que tengo claro que, pues si fuera una tarta, un círculo, quizá al menos un cuarto del círculo sería la ciencia, porque pues a mí me gusta la ciencia y me gusta hacer preguntas y me gusta entender cómo funcionamos. Entonces, bueno, quizá un cuarto de mí de ciencia. Y claro, ¿qué haces si te gusta la ciencia? Que es lo que estaba haciendo en mi vida. Pues estudiar ciencia, ¿no? Entonces, pues empecé la carrera de química en la Universidad de Alicante, luego me cambié aquí, hice la licenciatura de bioquímica, bueno, terminé el segundo grado. Luego hice el máster en biología molecular y celular en este instituto y luego pues seguí el camino y hice el doctorado en biofísica, como os ha dicho, en el laboratorio de Antonio Ferrer y en colaboración con el Imperial College de Londres. Pero claro, mientras haces el doctorado, y muchos de aquí lo sabemos, llega un momento en el que dices, ¿es de verdad esto lo que yo quiero hacer? Entonces llegas a este camino en el que dices, bueno, después del doctorado, ¿qué? Y bueno, eso te suele pasar en la última fase, entonces tienes ahí un poco de tiempo, bueno, para pensar y dices, bueno, ¿qué hago? Pues como tú eres muy científico, dices, pues lo voy a aplicar el método científico, entonces voy a investigar un poco, voy a plantear una hipótesis, un plan de acción y luego asumir que esto es prueba y error. Entonces eso fue básicamente lo que hice. Dije, bueno, voy a hacer un poco de investigación. Encontré este maravilloso gráfico, bueno, hay mucho texto, ¿no? Pero básicamente, esto es en Estados Unidos, pero yo creo que es bastante general. Este es el número de estudiantes de doctorado que empiezan un doctorado en biología. Y bueno, aquí hay algunos que no acaban. Y luego estudiamos que es el loop postdoc, infinitos postdocs. Y bueno, luego esto sigue, y digamos que esta parte de aquí es como el camino académico, ¿no? Que cuando yo entré aquí, pues, digamos que fue el único que uno se plantea, ¿no? Pues yo hago mi doctorado, luego lo que quiero es tener un grupo de investigación, ser profesor en la universidad, pero claro, 1 de cada 12 consiguen eso. Y luego tenemos
todo un abanico de opciones que, desde mi punto de vista, nadie nos informa sobre todas esas opciones. Y bueno, entonces, digamos que si una vez, bueno, yo no sé si quiero luchar contra esta estadística, que es un poco complicada, y como tengo muchas opciones, pues voy a ver qué quiero hacer. Entonces, pues yo cogí mi libreta de pensar y dije, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿No? Y bueno, y luego, ¿qué es lo que puedo hacer para conseguirlo? Y de aquí concluí que a mí me gustaba mucho la divulgación, hablar sobre ciencia, educación. Entonces mi plan de acción fue, bueno, pues voy a empezar a hacer cosas que estén relacionadas con eso. Entonces fue cuando conseguí hacerme voluntaria de la Universidad de Londres, que parece ser, uno piensa, bueno, voluntario es fácil, no es fácil. Tuve que hacer hasta una entrevista de trabajo, presentar un proyecto para poder ser voluntaria. Pero al final lo conseguí y la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante. Luego también, una mañana me desperté y dije, pues voy a crear mi página en Facebook. Estaba muy cabreada de que nadie entendiese por qué la ciencia era importante, nadie invirtiese en ciencia, y dije, bueno, voy a hacer mi pequeña contribución a esto. Ahora mismo la tengo un poquito abandonada, pero si alguien quiere seguirme, pues y bueno, luego también en una de esas de cursos de ciencia conocí a un par de chicas que hacían como un show sobre la comida y cómo los distintos sentidos afectan a cuando comemos. Entonces pues les pregunté si podía ser voluntaria con ellas y nada, íbamos de feria en feria de comida haciendo nuestro show, que también fue muy divertido y también aprendí mucho. Y luego ocurrió esto, que fue claro, yo hacía todas estas cosas y luego lo ponía en LinkedIn y alguien que trabajaba para esta empresa que se llama Napster, pues me contactó y me dijo, oye, ¿quieres ser ¿cómo le llaman? Embajador de nuestra empresa? Que básicamente era, ellos te dan acceso a su producto y tú pues hablas de su producto en las redes sociales. Yo no lo tenía muy claro, pero dije, bueno, bien. Y empecé a escribir un blog para ellos. Y bueno, lo que hace esta empresa es desarrolla laboratorios virtuales como herramientas educativas. Entonces son como videojuegos científicos donde yo jugaba y escribía. Pero tampoco hice grandes cosas porque no tenía mucho tiempo, porque mientras hacía todo esto estaba haciendo la tesis también. Y bueno, y eso fue lo que ocurrió. Pero a partir de ahí, de repente todo fue muy rápido. Porque me volví a España, me puse a terminar de escribir la tesis y de repente un día me llegó un email de Napster que me decía, oye, tenemos un puesto vacante, si quieres aplicar, o sea, quieres mandarnos tu currículum. Y dije, bueno, pues no tengo otra cosa que hacer hoy, nada más que imprimir mi tesis, terminar de corregirla, pero bueno, ¿por qué no? Y nada, eso hice y aprovecho este espacio para dar las gracias a todos mis compañeros del laboratorio que vivieron todo el proceso de selección conmigo y me ayudaron. Y al final pasé de trabajar aquí a trabajar aquí. Pasé de un laboratorio real a un laboratorio virtual. Y ahora sí funciona. Voy a poner un vídeo de mi nuevo laboratorio. Que no dice nada, pero bueno, es. Digamos que es un ejemplo de nuestros juegos. Tú tienes tus pipetas, tus cosas, tienes que hacer tus experimentos. Aquí te van dando tienes un iPad que te va dando las instrucciones. Entonces, bueno, básicamente en un mes, entre medio de las vacaciones de Navidad, tuve que mudarme de país y empezar a trabajar para esta empresa, de la cual no sabía grandes cosas. Pero bueno, es una empresa danesa, se fundó en 2011, ahora mismo somos unos 25 empleados y entre la sede que tenemos en Copenhague y la sede que tenemos en Bali, Indonesia, es una pena, pero tengo que ir a Bali de vez en cuando. Y bueno, lo que hacemos es desarrollar laboratorios virtuales para la educación. Y bueno, esto es que parece ser que les va bastante bien porque nos han dado un montón de dinero para hacer un montón de cosas. Pero bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacer
no se aburran, conseguir que interaccionen contigo, conseguir motivarlos para que estudien. Entonces, esa es una de las primeras razones. La segunda razón es que en ciencia en particular, la parte de laboratorio, de cacharrear, de hacer cosas prácticas, es una muy buena herramienta para conseguir motivar a los estudiantes. Pero claro, con tanto recorte y tan poco tiempo, pues cada vez se puede hacer menos. Y al mismo tiempo, aparte de eso, tampoco puedes ofrecer a los estudiantes el nivel por ejemplo, de equipos que deberían de tener, porque hay cosas que son muy caras, no tienes tiempo para hacer primeros experimentos. Entonces la idea es un poco conseguir hacer llegar a los estudiantes un laboratorio como más amplio. Y la última idea de todo esto es que de verdad se ha demostrado que las simulaciones son efectivas a la hora de enseñar. Y un ejemplo muy claro son los simuladores de vuelo, que de verdad los utilizan los pilotos para aprender a volar. Y bueno, obviamente es mucho más barato tener un laboratorio virtual que tener un laboratorio de verdad. Y entonces, ¿qué es Labster? Pues Labster son laboratorios virtuales de más de $1 millón. Bueno, básicamente puedes poner el equipo, todo lo que tú quieras que sea, porque es virtual. Y hemos incluido elementos de juego en el laboratorio para intentar aumentar la motivación de los estudiantes. Entonces, ¿cómo es un laboratorio virtual de Labster? Bueno, ya habéis visto un ejemplo de cómo es. Pero bueno, esto es lo que no es. Lo que no queremos que Labster sea es coger una receta de laboratorio y ponerla en un ordenador. Porque eso y la gente que lo está haciendo no funciona y no es nuestro objetivo. Pero lo que nosotros, como están diseñados nuestros laboratorios, es siempre tenemos una historia que intentamos que sea algo que el estudiante o que la persona que está jugando al laboratorio pueda relacionar con su vida o que sea algo interesante. Por ejemplo, curar a un paciente o estudiar unos restos arqueológicos o lo que se te ocurra, ¿no? Y intentar plantearles al principio del laboratorio una pregunta que quieren responder. Igual que cuando tú haces una investigación, tienes una pregunta y tienes que hacer una serie de experimentos, entonces luego vas al laboratorio, tienes a tu disposición todo lo que necesitas para poder hacer esos experimentos para responder esa pregunta. Y luego una parte muy importante de nuestros laboratorios también es la parte de las animaciones en 3D a nivel molecular. Queremos que los estudiantes sean capaces de ver cosas que cuando tú estás en el laboratorio y mezclando cosas en el tubo, no ves lo que está pasando en realidad. Pero si haces una animación puedes llegar a nivel de detalle de átomos, la molécula, lo que tú quieres. Entendíamos que estas son las tres principales características de los laboratorios. Y luego hay todo un sistema integrado de evaluación del alumno por medio de preguntas. Entonces hay preguntas de múltiples respuestas, son 4 respuestas sobre una variedad. Y lo interesante, que a mí me gusta bastante, es que tienes que responder la pregunta correcta. Si no respondes la pregunta correcta, tienes que volver a responder. Las preguntas cambian de orden para que no lo hagas en la primera, la primera, luego la segunda, luego la tercera. O sea, que tienes que de verdad leer y darte cuenta de lo que estás haciendo. Y luego, una vez has respondido la respuesta correcta, obtienes la explicación de por qué esa es la respuesta correcta. Y bueno, eso es más o menos. Y luego, además de todo eso, desde un punto de vista de evaluación del alumno, pues hay todo un sistema de seguimiento del alumno. O sea, tú como profesor tienes acceso a todos tus alumnos, cuál es el progreso que han hecho en el laboratorio, en qué partes han fallado más, en qué partes han fallado menos. Puedes hacer un análisis estadístico de todo eso y ver, oye, pues esta parte no la entienden porque todos fallan ahí. Tengo que a lo mejor intentar explicarlo otra vez en clase y ese tipo de cosas. Y desde el punto de vista del estudiante también, o sea, tú tienes tu propio panel donde ves, bueno, pues esto se me da bien, esto se me da mal, tengo que acabar este laboratorio. Puedes volver a jugar si crees que no lo has hecho bien. Entonces, digamos, eso es un poco el producto, lo que nosotros tenemos. ¿Y cómo se utiliza? Pues esto es una gran pregunta porque en sí la empresa todavía no sabe muy bien qué queremos hacer. O sea, no queremos sustituir los laboratorios de verdad, obviamente. Entonces,
llegas a la oficina y es una idea nueva y entonces te sientas allí con el CEO de la empresa, porque claro, como somos muy poquitos, y te dice, ¿tú qué piensas? Y dices, pues, no lo sé. No, tú vas tu opinión. Es algo que todavía estamos intentando decir, pero bueno, ahora mismo la gente que está usando Lastre lo usa de distintas formas. La gente que hay profesores que se lo dan a los estudiantes como algo opcional, que pueden jugar en casa. Hay algunos que lo utilizan de verdad para evaluar a los estudiantes, tipo examen. Hay algunos que lo recomiendan antes de ir al laboratorio, hay otros que lo recomiendan después de ir al laboratorio a modo de revisión de lo que han hecho. Hay algunos que pues simplemente los usan porque si no tienen recursos para hacer prácticas de verdad en el laboratorio, pues es un complemento a una clase que sería de otro modo solamente de teoría. Pero bueno, creo que la última noticia, o por lo menos de antes de ayer, era que este es el nuevo concepto que nos gusta, que se llama Flip the Lab. Y yo no lo había oído, bueno, creo que se lo ha inventado mi compañero básicamente, pero siguiendo una corriente de pensamiento que se llama ahora mismo Flip the Class o darle la vuelta a la clase, ¿no? Que es en lugar de que el estudiante vaya a clase, escuche toda la historia que el profesor le tiene que contar y luego vaya a casa a los ejercicios. Es un poco darle la vuelta a eso y que haya una preparación previa del estudiante en casa sobre lo que va a aprender cuando vaya a la clase y que la clase sea un poco más interactiva y no tanto sentarte y escuchar. Entonces, bueno, pues nuestra idea ahora es Flip the Lab, que es usar Lastre antes de ir al laboratorio. Creo que es, no sé, el lunes cuando tenga la reunión me contará más cosas. Y bueno, un poco explicaros qué tipo de laboratorios tenemos. Ahora mismo hay como dos grandes líneas, hay unos que son como más simples y únicamente o como más dirigidos a teoría, más conceptos, y quizá más dirigidos a institutos, y básicamente pues son cosas básicas de enzimática, un laboratorio que te explica la mitosis, ecología, fermentación, fotosíntesis. En todos esos, por ejemplo, el de fotosíntesis es uno de mis favoritos porque la historia es que hay mucha contaminación, entonces tú tienes que encontrar un alga que sea capaz de utilizar los residuos de una fábrica para poder producir biofuel. Y entonces tienes que interaccionar con un ingeniero, entonces estás tú que eres el científico y el ingeniero, entonces tienes que hacer un plan y tienes que estudiar el alga. Entonces es como el conjunto de no solo voy al laboratorio y hago un experimento, sino toda la historia de aprender por qué estoy haciendo algo, aprender que tienes que colaborar con otro tipo de gente que tiene otro tipo de experiencia distinta a la tuya para poder hacer algo que sea útil. Entonces, bueno, y luego tenemos laboratorios más avanzados que normalmente desarrollamos en colaboración con universidades. Entonces, ahora mismo, de todo ese dinero que había antes, nos han dado mucho dinero para hacer colaboraciones con universidades. Y, bueno, estos digamos que son, pues eso, laboratorios más avanzados. Y a lo mejor quizá más relacionados con una determinada técnica en particular, por ejemplo, aprender a utilizar la máquina de Next Generation Sequencing, que es algo que, pues no sé si aquí alguien tendrá una máquina de ese tipo, en esta universidad, por ejemplo. En el laboratorio virtual puedes tenerla. Y bueno, luego aparte la empresa tiene otros millones de proyectos que estamos intentando organizar ahora mismo. Y bueno, también hacen investigación. Y este es un paper que publicaron el año pasado en Nature Biotech. Y bueno, básicamente colaboramos con un grupo de psicólogos y de psychometrics, no sé cómo se dice eso en castellano. Pero bueno, medimos o midieron si estos laboratorios, o sea, si usar estos laboratorios de verdad mejora el aprendizaje de los alumnos y la motivación. Entonces, bueno, demostraron que sí existe un incremento de la motivación del alumno a la hora de enfrentarse a asignaturas relacionadas con la ciencia. Y bueno, el 86% de los usuarios dijeron que era mucho más interesante que en la clase. Y bueno, también demostraron que usar este tipo de aproximaciones en laboratorios virtuales aumenta el aprendizaje del estudiante, sobre todo si lo combinas con una clase tradicional. No es que estemos intentando eliminar las clases, pero sí en combinación hay un aumento del aprendizaje del estudiante importante.
Y bueno, luego también tenemos proyectos de investigación y desarrollo e innovación. Esto es lo que todo el mundo está esperando, pero ya llega. Digamos que el futuro de todo esto, estamos ahora mismo empezando en ello, pero el futuro es que este tipo de aplicaciones se adapten al estudiante. Es que cualquier tipo de estudiante pueda empezar a jugar uno de nuestros juegos y el sistema sea capaz de reconocer el nivel de ese estudiante y sea capaz de ir adaptando el contenido a su nivel. De forma que todo el mundo aprenda a su nivel óptimo de motivación y hay que conseguir que sea un reto, pero no, hay que conseguir que no se frustren para que el aprendizaje sea bueno. Y esto ahora mismo es una locura, porque hay una serie de algoritmos, hay gente intentando ver cómo hacemos esto, pero bueno, yo creo que es el futuro y mucha gente lo está haciendo, o sea que a ver cómo lo hacemos. Luego este es otro proyecto que tenemos también con una empresa sueca de reconocimiento de emociones, en donde la idea es de alguna forma ser capaz de obtener información sobre lo que el estudiante está sintiendo mientras está jugando y ser capaz de utilizar esa información para a la vez adaptar el contenido al estudiante. Entonces, si el estudiante no está viendo, está poniendo cara de no me estoy enterando de nada, pues lo mismo necesita una explicación extra, o si lo ves que se está aburriendo mucho, lo mismo necesita hacer algo que sea más entretenido, que sea más difícil. Y también, por fin, otra de las cosas que estamos haciendo es desarrollar laboratorios en realidad virtual. Entonces lo que hemos hecho, ahora mismo solo tenemos uno de los laboratorios en este tipo de sistema y bueno, están ahí las gafas, o sea que ahora las podéis probar. Y bueno, puedo decir mucho, voy a poner un vídeo de cómo es más o menos este laboratorio, pero creo que lo mejor es que lo Have you ever probéis. wondered how DNA can be used to convict a criminal? Greg, you can make it to the crime scene so fast. As you can see to your right on the floor, this is where the professor was murdered. Have you ever wanted to work in a CSI lab and help solve a murder case? With Labster, you can. And combined with Samsung Gear VR, you can bring this experience to virtual reality. With Labster, anyone can become a scientist and experiment with high-end lab equipment that would cost millions of dollars in the real world. In this virtual lab, we will learn how to prepare blood samples from a crime scene and produce a genetic fingerprint of the murderer. You will perform PCR experiments and analyze your results with gel electrophoresis. Unlike on TV, you are the scientist. You are the one that has to perform the experiments. A virtual lab assistant will intelligently guide you through the experiments as if you had your own personal teacher standing right next to you. Now let's compare the genetic fingerprint with us. Imagine a world where learning is achieved by doing, and where there is one teacher for every student. On top of the hands-on experience with all the lab equipment, you will experience biology at the molecular level, something that is simply not possible in the real world. Your learning will be tested by quiz questions that you can access together with the relevant theory in your virtual lab pad. The virtual lab assistant will guide your reading step by step to ensure you focus on the parts that are the most relevant to your training and skill level. Would you get enough data to convict the murderer? Bring life science teaching to life with Labster and Samsung Gear VR. Y ya está. Gracias por haber venido y preguntas, comentarios, sugerencias, lo que queráis. Y ahora Bueno, pues muchísimas gracias, es súper interesante. Y bueno, antes de pasar a las demostraciones, pues si tenéis alguna pregunta que queréis hacerme. ¿Cuánto vale? Porque me ha parecido, vamos, desde un punto de vista puramente docente, una herramienta fantástica. Que no solo creo que motiva a los estudiantes, sino que puede motivar al profesorado, que también es otro problema. Sí. Porque los que se aburren no son solo los alumnos. A mí, cuando tengo que dar algunas clases, también necesito un poco de motivación extra.
veces que estas cosas pueden ayudar. Entonces, todo fantástico. Ahora falta que me termines de convencer. Ahora mismo tenemos 26 laboratorios distintos. Si compras uno o sea, tú puedes ir a la página web y comprar uno, son $10. ¿Cuánto? $10 para un semestre. Si compras todos para la universidad, son $50 por semestre por estudiante. Todos los 26. Por estudiante. Por estudiante. Pero vamos, o sea, no porque trabaje allí, pero a mí me parece súper barato. Y además acceso a todos los nuevos que hagamos durante ese semestre. Que yo creo que está bastante bien. Claro. De momento es así, va a cambiar, seguro. No sé cuándo. Claro, pero esto obliga, entre comillas, a que las negociaciones un poco tendrían que ser entre universidades o con vosotros. No se puede un profesor tomar la iniciativa de ofrecer la herramienta a los alumnos, porque claro, Les puedes decir que lo vayan y lo compren ellos a través de la página web. Si es solo uno. Si es más de uno, tienes que contactar con nosotros. Pero sí, pues, bueno, obviamente alguien tiene que pagar. Sí, no, Si por pagas eso- tú de tu bolsillo para ser tus estudiantes, lo puedes hacer. Si no, yo creo que necesitas la OMH que pague por ti. Pero bueno, también depende del número de licencias. Ahora mismo los precios es un poco porque estamos en fase de expansión, entonces están muy abiertos a, oye, si vais a comprar 2000 licencias, te bajamos el precio. no, claro, sí, la historia es que tenéis que un poco ofrecer o pensar nosotros como profesores cómo vehiculizamos eso para convencer a la universidad que puede ser interesante, porque yo puedo llegar y decirle, bueno, voy al jefe de mi departamento, o jefa en este caso, les cuento la historia y digo, sí, fantástico, venga, ¿de dónde sacamos el dinero? Claro, esto va a ir subiendo, pasará al decano de la facultad y llegará un momento en que alguien tendrá que convencer al que tenga el dinero de que es interesante. Entonces yo no sé si vosotros luego estáis, supongo que sí, a hacer la misma charla que a mí nos has hecho hoy aquí, Por para que supuesto. hacérsela, supongo, a todos los encorbatados, como digo yo. Sí. Hombre, yo creo que depende un poco, no creo que me paguen un viaje para que venga aquí para vender 100 licencias, pero lo mismo si son 2000. Sí, o sea, si es necesario que yo venga, normalmente no es algo que solamos hacer, salvo que sean cosas muy grandes. Pero bueno, lo hacer por Skype o mandarte material, todo eso sí, claro. ¿Este semestre cuántos licencias más o menos? Este semestre. ¿Hemos vendido? No sé decirte, pero ¿cuántos me dijeron que eran? Digo, cuando no llega la exacta. Ya, obviamente. No, pero es que no sé, muchas. El otro día nos dijeron cuánto habíamos ganado y era mucho, no sé si eran 2 millones de coronas, que eso eran 200.000 libras, no 300.000 euros, no sé. Madre mía, cuánta moneda. Es que de coronas a libras solo dividir entre 10, entonces es más fácil. No sé decirte ahora mismo, pero está yendo bien la cosa. Y el planning es para que ¿Y el rango de edad? O sea, aparte de los 9 que pertenecen a la universidad, el resto es para instituto, ¿no? Colegio, instituto. Sí, de instituto a universidad. O sea, yo creo que hasta los de instituto lo puedes usar en la universidad. Es muy difícil decir el nivel, porque yo me he puesto a hacer, o sea, he hecho uno de ellos, y se supone que yo lo hice para institutos, respiración celular. Entonces yo intenté hacerlo ahí sencillo, porque era para los institutos, y lo está usando mal. Así que no sé. En la parte de la licencia, hace también infraestructura, ¿no? Son las gafas y... Para lo de las gafas sí, obviamente, pero todos estos son en el ordenador, normal. O sea, tú puedes Son jugar en el ordenador ordenador normal. normal. Necesitas Firefox ahora mismo, estamos trabajando en que funcione en todas, pero nada, internet. Y eso a través de internet, no tienes el software instalado en tu máquina. Tienes que instalar ahora mismo un plugin de Unity, que es lo que usamos para desarrollar, que en un futuro tampoco habrá que instalarlo, pero ahora mismo hay que instalarlo. Pero son 2 segundos, o sea, no se necesita nada más. Una pregunta, ¿los laboratorios los desarrolláis bajo demanda o tenéis un planning vosotros aparte? Porque puede ser que, por ejemplo, que explique sea interesante, que a alguien interese un tipo de laboratorio que vosotros no tenéis y pueda realizar una demanda con la que convencer a la universidad.
para desarrollar laboratorios en colaboración. Entonces, la idea es que ese dinero de esa beca paga el desarrollo del laboratorio y la universidad solamente tiene que pagar las licencias. Entonces nosotros desarrollaremos un laboratorio para tu clase y tú solo tendrías que comprar las licencias. Y sería específico para ti. Vale, pues tenemos algo que hablar. Algo que a mí era justo lo que iba a preguntar. Pero en ese caso es necesario comprometer a un mínimo número de licencias o a un mínimo número de años, que no vamos a hacer uno para 50 estudiantes. Luego, por ejemplo, si yo como profesor, para terminar de decidir si eso lo veo útil, ¿hay algún tipo de demo o de licencia temporal para que yo pueda probar? Eso es más de Si vas a la página web www.laster.com, te puedes registrar como profesor y tienes acceso a todos los laboratorios durante un mes. Y probablemente algunos de mis compañeros te llamen por teléfono. ¿Alguno qué? De mis compañeros te llamen por teléfono. ¿La plataforma docente es OpenEDX? Sí, eso se me había decidido, sí, es todo a través de EDX. Pero bueno, también estamos trabajando en que se pueda integrar en cualquier Pero tipo eso de sistema. que he visto de la demo, habéis desarrollado aparte algún software, ¿no? Me imagino. Claro, sí, nosotros Porque OpenEDX no permite todo eso. No, nosotros tenemos nuestra propia plataforma integrada en EDX. Eso es. Sí, sí. Entonces, solo como curiosidad, porque hace un poquito leí que el gobierno de Finlandia estaba pensando en cambiar el sistema educativo, lo cual nos sorprendimos, ¿no? Porque de la educación finlandesa se supone que era la mejor del mundo, ¿no? La educación del mundo. Y el caso es que estuve leyendo cuál era la nueva propuesta del sistema educativo y se basaba en algo parecido a lo que hiciste vosotros en el laboratorio, o sea, situar al alumno ante un problema real y que vaya aprendiendo las cosas enfrentándose al problema de la tecnología. Me parece que está muy bien, que habéis sido pioneros en el uso de ese sistema. Yo no voy mucho, o sea, no hago mucho esto. Hay una persona en mi empresa que se dedica a hacer este tipo de cosas, más que yo venía. Pero todo el mundo le encanta, o sea, le encanta Labster. Yo me alegro porque trabajo ahí y me alegro por la empresa también, pero de verdad que a todo el mundo le gusta mucho. Y cuando haces un análisis de los competidores, hay 2 o 3 empresas que hacen cosas similares y no se parecen en absoluto. O sea, no, porque lo diga yo, lo dicen los clientes. Entonces, gran parte de vuestro éxito se basa en el sistema de educación que habéis utilizado para desarrollar esos laboratorios. ¿No? Sí. O sea, porque muchas veces puedes pensar que simplemente por ser un laboratorio virtual ya va a atraer al alumno, porque somos una generación que se ha criado con ordenadores, con tablets y tal, y entonces eso ya de por sí te va a llamar la atención. Pero a lo mejor, si me estás diciendo que los competidores no tienen ese éxito, pues... Pero ahora mismo en el horizonte 2020 hay un montón de dinero dedicado a esto, hay un montón. Casi todas las universidades grandes tienen toda una parte de e-learning y de todo este tipo de cosas, a laboratorios virtuales. O sea, hay mucho interés en esto. O sea, el mundo se está moviendo hacia este tipo de cosas, no digo que sea solo nosotros, pero hacia un cambio en la forma que tenemos de educar. Entonces, yo creo que Sí. bueno, vamos a poner la gafa ya. Bueno, yo voy a poner el laboratorio, pero luego hay cosas más chulas. Voy a hacer así como una introducción general. Estas son las gafas que no lleva absolutamente nada, son solo las lentes y lo que funciona es el móvil que se pone aquí. Solo funciona con ese móvil. Y aquí hay una rueda para enfocar. Se usan sin gafas. Todavía no he visto a nadie que las use, que lleve gafas y no sea capaz de ver, pero lo use. Y luego aquí tiene un botón para ir para atrás, que normalmente no se usa. Y luego esto que es como lo del touchpad del ordenador, que puedes ir hacia arriba, hacia abajo, pero en nuestro laboratorio con clicar solamente. Entonces tú lo que tienes que hacer es mirar a los objetos y cuando se iluminan le das y ya interaccionas con el objeto de la forma que sea necesaria. Y luego hay el volumen está aquí.
empiece? Bueno, ¿quién va a ser primero? Yo. Segundo. Un voluntario. Yo os recomendaría que os sentaseis, porque lo hiciera sentados. Porque yo la primera vez que lo hice casi me cago. Yo tomé ibuprofeno toda la tarde. ¿Sí? Para lo ¿Cuál? de- ¿Pero probaste estas o las otras? Probé las Oculus. Las Rift. Sí, las Rift. Ya, yo también. Tenemos Y también unas. y me